El libro sobre la fundación de las ciudades de Baja California es muy importante porque en unas cuantas palabras nos remite a los distintos orígenes de las ciudades o municipios de Baja California. En particular quiero destacar que pues, el espacio geográfico ha sido muy importante para conocer o que se desarrollaran las ciudades como Ensenada, Tecate, Tijuana, Rosarito, Mexicali. Y eso fue muy importante, ese espacio geográfico, porque dio lugar a que distintos grupos sociales con el tiempo se fueron organizando económicamente, dieron formación a cada municipio o a cada ciudad. Vemos a través de la historia de nuestro estado, de Baja California, como Mexicali, Tecate, todas estas ciudades que conocemos, sus orígenes han sido distintos. Entonces vale la pena pues enfocarnos y leer este libro porque nos da las distintas versiones de cómo han surgido estas ciudades. Pero como les decía, pues es muy importante el espacio geográfico. Entonces yo quiero pues de esta manera recomendar el libro porque en unas cuantas palabras, escrito por los cronistas de una manera sencilla, nos dice pues la historia y podemos comparar la historia de Tecate, playas de Rosarito, de Ensenada, Tijuana y Mexicali. Una cosa muy importante ha sido la de Mexicali, que es una población pues realmente de las más recientes de todo Baja California, pero pues tiene unos orígenes muy distintos a Ensenada, Tijuana, Tecate. Sí, Mexicali surge hacia 1902, cuando ya Ensenada pues era muy importante, Tijuana, Tecate también y sus lugares aledaños. Mexicali surge, como dice por ahí una frase, al influjo de los canales de riego, y desde ahí se empezó a venir pues, pobladores de distintas regiones del Distrito Norte, del Álamo, del Real del Castillo, de Ensenada, mucha gente que había llegado y había hecho negocios o tenían cierta relación con la gente de, por ejemplo, Ensenada, y pues empezaron a venirse para acá porque con una posibilidad de un mejor trabajo. Siempre pues la actividad económica es un polo atrayente. Entonces cuando surge Mexicali en 1902, 1903, pues ya hay una fecha de fundación, porque hay una autoridad, pues podemos decir que ahí empieza un poco el desarrollo de Mexicali, 1904, también es un hito muy importante, particularmente para Mexicali, porque empieza, si Mexicali dependía directamente ya de los algodones, era una sección municipal de Ensenada, las dos, pero Mexicali tenía menor categoría. Empieza a surgir Mexicali como mayor importancia. Se establece el ferrocarril Intercalifornia, se establece Correos, empieza la Colorado compra los terrenos Andrade, empieza a venir muchísima gente, un parteaguas muy importante en 1905, pues 1905 al 7, pues son las inundaciones que pues configuran de otra manera el urbanismo de Mexicali. Pero sí quiero destacar, muy importante, un aspecto muy importante es cuando Mexicali se eleva a la municipalidad de 1914. Empieza a surgir en 1915 y ahí si vemos nuestra historia, empieza a haber pues un auge, empieza el crecimiento urbano en Mexicali, llega más gente, se establecen más negocios
Y entonces, pues, digamos, 1915 es un parteaguas muy, muy importante para Mexicali. Cuando hay otras maneras, pues tenemos otros aspectos muy importantes. Entonces, pues yo recomiendo este libro, puedan comparar, puedan ver las diferencias entre unas regiones y otras, que fundamentalmente son regiones socioeconómicas. Y esa es parte de nuestra historia. Entonces, yo recomiendo pues el libro, que lo lean con detenimiento. Estimados amigos y público en general, el documento que hoy les presentamos trata sobre los orígenes de la ciudad de Baja California. Este es un esfuerzo conjunto donde participan los colegas cronistas de Baja California y es apoyado a través de la Secretaría de Cultura de Baja California por el estimado Pedro Ochoa, quien dirige este instituto. El contenido de este documento básicamente habla sobre el origen de la ciudad de Baja California, donde cada uno de nosotros como cronistas exponemos de una manera lo más sencillo posible sobre el origen, sobre la importancia, sobre cuestiones generales sobre la ciudad donde nosotros vivimos. El texto que a mí me toca exponer en este documento fue apoyado también como coautor por mi hermano José, integrante del Seminario de Historia de Baja California, integrante muy conocedor de la cultura y de la historia de esta tierra. Básicamente el contenido de este documento en lo que respecta a Ensenada se expone de una manera general. El sitio fue ocupado originalmente por los indígenas Kumeyaay y visitado ocasionalmente por Quiliguas y Paipai, que también son grupos étnicos de la región. Contiene también varios sitios arqueológicos. Podemos constatar que de la presencia de estos indígenas hay muchos sitios arqueológicos que datan de varios cientos de años, probablemente algunos de miles de años. Ensenada, antes que este nombre castellano, tuvo varios nombres indígenas. Al menos yo sé de dos nombres indígenas, Quiligua y uno Kumeyaay, que se refería al sitio con las características propias, ¿no? El nombre, por ejemplo, por decir un nombre Quiligua es Tasmac, que quiere decir lugar de carrizos, o bien Hatay es sitio que quiere decir mar abierto. Entonces esos dos nombres son Quiligua, y hay uno que es Kumeyaay, que se dice Patay, según un historiador, Patay, que significa hombres grandes. Los primeros exploradores que llegaron no indígenas a Ensenada, pues está Juan Rodríguez Cabrillo, que descubre el sitio en septiembre 17 de 1542 y le pone el primer nombre no indígena, castellano o de origen español, que le llama San Mateo. Posteriormente, en 1602, viene Sebastián Vizcaíno y de nuevo como explorador le da otro nombre al sitio. Esos son los dos principales exploraciones por mar, pero luego por tierra toca se puede decir al jesuita Juan Crespín, que viene junto con un militar, Rivera y Moscada, y descubren por tierra el sitio. Eso ocurre en mayo 2 de 1769. Otro personaje importante que descubre el sitio y que también le pone otro nombre a Ensenada es Fray Junípero Serra, que viene en compañía de Juan de Portolá. Él llega al sitio en junio 20 de 1769. Como vemos, ya Ensenada tiene nombres no indígenas que les ponen los exploradores y también los religiosos que vienen descubriendo el sitio, y cada quien le pone un nombre de acuerdo generalmente al santoral el día que llegan al sitio. El sitio de Ensenada tiene su primer dueño a José Manuel Ruiz, un militar que servía a la corona española,
y él demanda el sitio en 1804, que finalmente se lo otorgan en 1808. Él sería el primer dueño no indígena del sitio, pero no ocupa el lugar, sino nada más para pastar su ganado. En realidad, el que ocupa el lugar como primera familia es su yerno, el yerno de José Manuel Ruiz, que es Francisco Javier Gastelum, y su esposa. Él adquiere la propiedad de su suegro en 1824, y es a partir de entonces cuando se hace la primera casa y la primera familia que habita realmente el sitio de Ensenada de Todos Santos. Francisco Javier Gastelum, pues, tiene problemas económicos porque es invadido, hay que recordar que es invadido Ensenada por William Walker en 1853, a fines de noviembre, y despoja del ganado y deja la pobreza a Francisco Javier Gastelum, que él termina vendiendo la propiedad a su vez a su yerno Pedro Gastelum, que la adquiere en 1860, y a partir de ahí es la segunda familia que habita el sitio, Pedro Gastelum y su familia, su esposa. Cuando Ensenada pues pasa a ser capital, bueno, Ensenada, antes que Ensenada, la capital o el centro político estuvo en Real del Castillo, y antes que Real del Castillo en Santo Tomás. Pero Real del Castillo, que nace como zona minera importante, empieza a tener muchos problemas económicos. Entonces la gente ve a Ensenada como un sitio de futuro, y se empieza a emigrar y adquirir terrenos a Pedro Gastelum en 1877, que es más o menos donde ubicamos la primera familia, aparte de Pedro Gastelum, que empieza a poblar Ensenada, se puede decir. Esto ocurre en 1877 aproximadamente, y aquí vienen precisamente las primeras familias fundadoras reales de Ensenada, antes de que Ensenada fuera capital, cosa que ocurre el 15 de mayo, cuando se traslada la capital de Real del Castillo a Ensenada, el 15 de mayo de 1882, ¿verdad? Es la fecha que se considera como fundación de Ensenada, cuando se da la orden para que se traslade de Real del Castillo a Ensenada. Pero ya había entonces, antes de su fundación, había algunas familias habitándola. Entre algunas de las familias puedo citar a Santos Cota Verdugo y Antonio Amador, a Manuel Félix y Josefa Peralta, a Juan de la Cruz López y Luz Reina. Esta pareja realmente se le atribuye ser fundadora de tres sitios interesantes: Real del Castillo, Ensenada y San Antonio de las Minas. A la vez, esta familia formada por Cruz López y Luz Reina es muy interesante, porque se puede decir que son fundadoras de tres ciudades o tres poblaciones de Ensenada. Ricardo Hilton y Josefa J. Amador, otra familia pionera que precedió precisamente a la fundación de Ensenada en 1882. Juan Montenegro y Carmen Blanco. Juan Montenegro llegó a ser presidente municipal de Ensenada, un personaje interesante, muy patriota, que se oponía a que las compañías fundadoras, colonizadoras de la región, ocuparan el sitio, debido a que había riesgo de que se quedara esto en manos de extranjeros, cosa que por ahí va el asunto. Y así llega la Compañía Internacional de México, conocida como Compañía Americana, de 1887, que atraviesa muchos problemas, empieza a fraccionar el lugar, empieza a especular con los terrenos, y atraviesa con estos problemas económicos, que posteriormente vende a otra compañía también extranjera, llamada Compañía Mexicana de Terrenos, o compañía mejor conocida como Compañía Inglesa. Eso ocurre 2 años después de que esta compañía adquiere sus terrenos, en 1889. Ensenada se hace capital a partir de 1882 y empieza un crecimiento muy rápido, pero viene el gobierno de Esteban Cantú a Baja California y decide cambiar la capital de Ensenada a Mexicali. Eso ocurre en 1915. Y bueno, en general esto es un panorama. Hasta ahí dejamos este texto, porque realmente estamos hablando de los orígenes. Entonces
consideramos que este texto pues, trata lo más básico de las primeras familias, de cómo Ensenada fue fundada. Hasta ahí lo dejamos. Y el documento, pues, de igual manera, es tratado otras ciudades a través de sus cronistas y creo que también participa en el libro el explorador ensenadista Carlos Lascano Sagún con un tema sobre el origen de la California. Recomiendo este texto porque ahí están los orígenes de esta tierra, sus ciudades, y de una manera ágil, sencilla, por lo que creo que se convertirá en un texto básico para su consulta. Por su atención, muchas gracias. Mi nombre es Juvenal Arias Pérez, soy cronista vitalicio y honorífico de Playas de Rosarito. Como parte de la identidad de cada ciudad o estado, es indispensable que los habitantes conozcan, entre otras cosas, la importancia de la fecha de fundación de su ciudad. Sobre todo los niños y jóvenes que en alto porcentaje vienen de otros estados de la República, es importante el conocimiento de su historia y como base de su fundación. Ahora Rosarito tiene un alto índice de crecimiento y el sentido de pertenencia inicia con el conocimiento de su historia. La historia de Playas de Rosarito está dividida en 8 etapas muy bien definidas. La primera es la indígena, ya que los Kumeyaay poblaban parte de lo que ahora es Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada. La segunda es la misional, con el establecimiento de los inicios de fundaciones de poblaciones conocidas como misiones. En la tercera etapa, que es la de los grandes ranchos, cuando a don José Manuel Machado se le otorga por parte del gobernador Echeandía en 1827 un predio que medía y es el inicio de la etapa ganadera, pero es hasta la muerte de don José Manuel que su hijo Joaquín Machado Valdés, a nombre de sus hermanos y coherederos, solicita nuevamente del gobierno federal que se le otorgue título de propiedad y este título, firmado por el general Porfirio Díaz, es registrado en Ensenada, que en ese tiempo era la capital del Partido Norte de Baja California. Esa fecha, que es el 14 de mayo de 1885, es la que se ha establecido como la fecha de fundación. La Sociedad de Historia de Rosarito, en 1991, convoca y obtiene la anuencia de la comisión dictaminadora para que sea reconocida y así se ha recordado a partir de entonces con un festejo importante en la ciudad. Es importante conocer que en 1991, cuando se celebraron los simposios en busca de la fecha de fundación, Rosarito era delegación de Tijuana y los rosaritenses estaban trabajando para que se reconociera como un municipio independiente, lo cual se logró en 1995, cuando el Congreso del Estado finalmente acordó un decreto mediante el cual Rosarito se convertía en el 5º municipio de Baja California. Desde entonces, un Consejo de Gobierno de Transición y 8 ayuntamientos han logrado colocar a Rosarito, ahora una ciudad de aproximadamente 150,000 habitantes, en un destino turístico el más cercano a California y que además ha sobresalido por su industria fílmica, por su oferta de arte y cultura y con más opciones de trabajo para los habitantes con su opción maquiladora. Es importante recalcar que la autorización en 1995 del nuevo municipio ha creado confusión en algunas personas que piensan que es la fecha de la fundación de Rosarito. En 1995 se decretó la municipalización y el 14 de mayo de 1885 es la fundación de la ciudad. Precisamente las fiestas oficiales de Rosarito se dan entre estas dos fechas, del 14 de mayo al 29 de junio. En 1991, cuando se culminó estos dos simposios en busca de la fecha de fundación, se dictó un acta que dice, siendo las 13:30 horas, fue aceptada como fecha de su fundación. El día 14 de mayo de 1885, en total acuerdo con la ponencia del señor licenciado Jorge Martínez Cepeda en un segundo simposio y del señor don Pedro Arias Guzmán, primer simposio. Por tanto, a partir de esta fecha se aceptará el día señalado
como fecha de la fundación de Rosarito, y dan fe los miembros de la comisión dictaminadora en un acta con fecha del 12 de octubre de 1991. Los cronistas de las ciudades del estado de Baja California han aportado su conocimiento y se ha logrado por parte de la Secretaría de Cultura editar un libro con las diferentes fechas de fundación de estas ciudades, por lo que es ampliamente recomendable su lectura, ya que así se conoce la historia, no solamente de su ciudad, sino de todo el estado. Muchas gracias. La lectura de este libro es importante porque nos da a conocer aspectos fundamentales en la historia, en la vida de los municipios de las ciudades de Baja California, particularmente el de Tijuana, que está en medio de tantas leyendas y de falsedades, de calumnias a la propia ciudad. Y bueno, conocer su origen es importante, su origen agrario, su origen en los ranchos, su formación poco a poco, y las cosas importantes que han sucedido en el desarrollo de su historia, cuando llegaron los primeros europeos a nuestras tierras, quiénes fueron los primeros habitantes de esta zona, milenarios ellos, los Kumeyays, que habitaron esta zona y que en su calidad de seminómadas la recorrieron de un lado a otro. No nos dejaron grandes construcciones, pero de alguna manera su raíz está aquí y aún quedan en territorio de lo que hoy es el municipio de Tijuana algunos descendientes de los ancestros Kumeyays. Bien, el crecimiento de esta ciudad ha sido importante, ha tenido grandes sacrificios y ha habido momentos heroicos en la defensa de la soberanía y en la defensa de la ciudad. Y en estos momentos históricos y heroicos, pues cuando uno los conoce, se siente orgulloso de pertenecer a una ciudad como Tijuana. Se siente uno orgulloso de saber que aquí hay historia y que a lo largo de los 131 años que tiene nuestra ciudad, ha forjado generaciones útiles a la patria, útiles al Estado y que han puesto en alto el nombre de la ciudad de Tijuana. La ciudad de Tijuana ha sido forjadora de artistas, de deportistas, de académicos, de patriotas, de gente útil y buena. Y eso, de alguna manera, está expuesto en este texto. Y en este texto también se habla de los detalles que formaron parte de ese proceso para encontrar cuál era el origen de la ciudad de Tijuana. La familia Argüello, sus polémicas, sus disputas por los terrenos, los descendientes de la familia Argüello, que en un momento dado, intestado el padre original, hubo necesidad de llevar las cosas a un alegato de tipo jurídico allá en la ciudad de Ensenada, en el juzgado de Ensenada. El primer plano de la ciudad, cómo se preserva hasta estos momentos, en fin, pero además todo esto aderezado con las anécdotas y la participación de algunas figuras que hoy siguen siendo importantes en la ciudad de Tijuana. Yo por eso recomiendo que lean el libro, no solamente los tijuanenses, pero que lean los tijuanenses el por qué podemos sentirnos orgullosos de esta ciudad, qué es lo que en ella ha sucedido, cómo se descubrió el afán de los tijuanenses por saber su origen, llevó a la creación de un simposio, mejor dicho, de dos, porque en el primero no lograron ponerse de acuerdo, y en el segundo simposio se llegó al acuerdo de saber que el origen de la ciudad de Tijuana, es decir, la fundación virtual de la ciudad de Tijuana, fue el 11 de julio de 1889. Y decimos una fundación virtual porque a diferencia de otras ciudades antiguas, en donde el día de la fundación se levantaba un acta, se levantaba un plano, se señalaba en el plano dónde iba a estar la oficina de gobierno, el parque, la plaza de armas, la iglesia, los mercados, las zonas habitacionales, etc. Tijuana no. Tijuana nació de alguna manera poco a poco y finalmente un grupo de investigadores encabezados, entre otros, por el propio
primer cronista de la ciudad, Magdaleno Robles, se conoció y se supo que el origen de la ciudad de Tijuana estaba en aquel momento en que las autoridades decidieron establecer el primer hecho que permitió el arranque urbanístico de esta ciudad. Por eso se los recomiendo a todos ustedes que disfruten como nosotros disfrutamos escribiéndolo, y ustedes disfruten con estos libros en sus manos, como logren con el esfuerzo de todos nosotros conocer este pasado inmediato tan hermoso, tan importante, del que formamos parte. Mi nombre es Emilio Sánchez Pérez, actualmente cronista vitalicio de este pueblo mágico. Bueno, primeramente nos vamos a dar a conocer que la historia como elemento social tiene una función. Se abre un escenario donde es un campo de estudio para dar a conocer todo lo relacionado con los antecedentes. Ahora bien, allí hay algo interesantísimo. Ese campo de estudio nos remonta a un pasado. Es un campo de estudio para estudiar el pasado. En ese sentido, debemos de tener nosotros muy presentes que entre mejor conozcamos nuestro pasado, más posibilidades tendremos de saber hacia dónde nos dirigimos en el futuro. Bien, para la Fundación de Tecate es importantísimo tomar 3 actores de nuestra historia que en mayor o menor medida es una influencia para esa fundación. Una es las exploraciones de Juan Bautista de Anza en 1774 y 1775. Otra viene siendo la fiebre del oro en California, y una muy importante es el conflicto bélico entre México y Estados Unidos. Es ahí precisamente donde da inicio ese éxodo. Eso lo provoca. Hay que tomar en cuenta que el 13 de septiembre de 1842 da inicio ese conflicto armado y termina con la firma del Tratado de Paz el 2 de febrero de 1848, que estudiando muy a fondo este caso, este tratado fue letra muerta, no hubo un respeto, se violaron las garantías de esa población que en aquel entonces ya tenía un patrón de vida, vaya. Entonces, para ese entonces viene un decreto de repatriación. En ese momento, en base a esto, las familias que se vieron agraviadas, aprovechando ese decreto de Manuel, de José María de la Peña y Peña, se vienen a poblar lo que viene siendo la zona fronteriza. Bien, llegan a Tecate aquellos pobladores, como así otras partes de la franja fronteriza, y se establece en un lugar en San Valentín. Ahí se abren las tierras al cultivo, que es lo que genera esa estancia de estos pobladores. Bien, la base de la economía fue el maíz, el frijol, la cebada, la papa. Esos artículos son los que generaron. En ese periodo de desarrollo surgen cosas interesantísimas. La fundación de la colonia y otros elementos muy importantes, por ejemplo,
un censo de población, nace una escuela en 1883, en 1892 se dará el nombramiento a un profesor, a don José María Villagrana. Pues todos esos elementos son los que llevan a la mesa para la fundación de Tecate. Muy importantes sus antecedentes. Es así como el maestro Jorge Martínez Cepeda pone en la mesa esos documentos primordiales y esos acontecimientos, y ahí se acuerda que el 12 de octubre de 1892 se le da el acta de nacimiento para que Tecate sea fundado. Bueno, aquí es muy importante lo siguiente. No creo, y casi estoy segurísimo, que mis colegas, como en particular el pueblo de Tecate, el trabajo viene con investigaciones nuevas. Es lo interesante. Particularmente en Tecate tenemos se consigna una relación de rancherías y capitanías. Otra cosa interesantísima es los sitios arqueológicos y el arte rupestre, ¿verdad? Viene una muy buena relación de todo eso que nunca lo hemos visto. Por eso es importantísimo, es algo de relevancia. Algo también que es interesantísimo es que de lo relevante es que se funda la colonia agrícola de Tecate. Se crea, la colonia agrícola de Tecate y se funda la fundación de Tecate. Es algo muy interesante. En esto también hay algo interesantísimo que viene siendo la entrada del ferrocarril. Importantísimo ese elemento, ese transporte, porque ese medio vino a ayudar mucho a todos aquellos rancheros que se daban a la tarea simplemente en el arreo de ganado. Otra, de transportar sus artículos que producían en la región para otras partes. Ya no eran caravanas a caballo o mula, o en este caso el arreo de ganado, cuando iban a venderlo a otras ciudades, a otros sitios. Ese es algo interesantísimo. Otro punto de trascendencia viene siendo la evangelización. Esa evangelización que toca Tecate, alcanza Tecate en dos órdenes religiosas, la dominica y la franciscana. Y ahí se extiende, ¿no?, hasta años o siglos, un siglo después. Eso es importantísimo también. Es algo que debemos tomar muy en cuenta. De momento, pues sería algo de lo que tengo en mente. Ahora, respecto a otra pregunta que por ahí me imagino que viene el por qué recomendar el libro. La recomendación del libro, primeramente quiero decirles que viene hay algo nuevo, algo novedoso, como ya lo había comentado anteriormente. Para esto quiero decirles que para el estudio de este trabajo, cité 4 épocas distintas, 4 periodos muy interesantísimos, que viene siendo la época prehispánica, la misional, la pionera y la contemporánea. Los 4 en su momento, cada uno de estos periodos tiene muchas cosas importantes que ofrecer, que ahí vienen algunas muy bien detalladas. La primera, pues vemos eso que habíamos dicho de los sitios arqueológicos, las pinturas rupestres, el arte rupestre, las capitanías, las rancherías. Eso es lo que abarca el medio de vida de estas personas, cómo vivían. Ese es uno de los primeros periodos.
El segundo, que corresponde a la misional, es la evangelización, que se da a partir del establecimiento de la misión de San Diego de Alcalá el 16 de julio de 1769. Bien, esa sería otra. Una tercera que viene siendo los pioneros viene siendo el establecimiento de los ranchos, importantísimos, que es cuando viene ese desarrollo que es base también precisamente para la fundación del pueblo. Una cuarta y última es algo interesantísimo. Es la que estamos viviendo, y esa tiene su origen cuando se da el último título de propiedad de la colonia agrícola de Tecate, que fue en 1914. En 1914 se entrega ese último título de propiedad a doña Eloísa Reinbach, alemana de origen, que viene siendo el Rancho El Carrizo. Rancho El Carrizo recibe ese documento tan valioso para darle formalidad a la tenencia de la tierra, y es ahí donde corto yo ese periodo, ese pasado, vaya, que viene siendo desde la época prehispánica, misional, pionera, y ahí le paramos con los pioneros para dar paso a la que estamos viviendo. Importante por lo siguiente: a través de la historia el ser humano siempre ha, consciente o inconscientemente, dejar huella. Yo me pregunto a los tecatenses, ¿tú cómo quieres que se te recuerde? ¿Qué huella vas a dejar? Bien, hay algo que quiero agregar. Todo ese proceso y largo proceso que se dio para la fundación nos permite llegar a un punto interesante. Yo creo que debemos sentirnos orgullosos de hacer algo por el pueblo, porque gracias a ese proceso de formación en todo este previo corta plática, nos damos cuenta que como resultado de todo eso, varios elementos intervienen en el nombramiento del pueblo mágico. Y bien vale la pena hacer algo, precisamente, hacer nuestra parte como ciudadanos para que ese nombramiento no se pierda. Pues yo lo único que puedo decirles, muchas gracias, y ojalá sirva de algo, y ojalá nos lean, porque hay cosas en el futuro pendientes, interesantísimos que darles a conocer.